La evolución es la manera limitada por el tiempo en la que el cuerpo ha participado en la creación. La evolución es la manera limitada por el tiempo en la que el cuerpo ha participado en la creación. La evolución, por lo tanto, es un poco como la caricatura, por decirlo así, de esa conciencia a la que vamos despertando, ¿no? De ese proceso conciencial en el que el tiempo de aprendizaje jugó un papel tan importante como temporal, tan importante como temporal, puesto que tiene un fin ese tiempo de aprendizaje, y en el fin de ese tiempo de aprendizaje es en donde estamos, ¿no? Y en el principio del tiempo de la aceptación, del descubrimiento, de la revelación, el tiempo de Cristo, en definitiva, como os comentaba. La evolución es la manera limitada por el tiempo. Para entender la evolución solamente puede hacerse con la premisa del tiempo, pero el tiempo es una ilusión. Ya os comentaba en algún que otro momento, que si nos separamos millones de años luz de la superficie de la Tierra, la realidad espacio-tiempo que nos encontramos en ese punto a millones de años luz de la superficie de la Tierra ya tiene unos matices distintos a la que tiene en este punto en el que nos encontramos, ¿no? En el cual estamos sometidos por la gravedad, aparentemente, porque nosotros queremos estarlo, ¿no? Hay una forma de trascender la gravedad. Los ángeles no están sometidos por la gravedad. Los ángeles no están sometidos por la gravedad, y sin embargo aquí están rodeándonos eternamente, siempre están con nosotros. Teresa de Jesús, cuando levita, ¿qué simboliza esa levitación? Simboliza que ha trascendido la gravedad. Que se produzca o que no se produzca en la materia, eso ya es otro tema aparte, ¿no? Yo pienso que sí que se produce en la materia, puesto que el cuerpo simplemente obedece a la conciencia que nosotros abrazamos. El cuerpo es algo neutro y por lo tanto el cuerpo es como nuestro coche, ¿no? Como nuestra bicicleta. Va a donde lo llevemos, ¿no? No tiene inteligencia propia, no tiene vida de por sí. Es un trasto concebido como algo inanimado, ¿no? Aunque verdaderamente en todo esté la vida, ¿no? Que eso es algo que también se nos invita en estas enseñanzas, ¿no? A saber ver vida en todo. Estamos rodeados de vida. Aunque nosotros hayamos construido un mundo urbano, una sociedad llena de elementos inanimados, toda la materia de esos elementos inanimados la hemos tomado de la tierra, y la tierra es algo vivo. La tierra es algo vivo. Cuando no está manipulada por el hombre, y cuando el hombre la manipula, la tierra es algo vivo, siempre es algo vivo. Como cuando nos cortamos una uña, en esa uña hay células que están vivas. Forman parte de la vida, forman parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, nos la cortamos y ni siquiera nos duele, ¿no? Pero ahí hay una realidad vital, ¿no? Porque todo está vivo, todo está vivo. Perdemos conciencia de ello porque no hemos olvidado la mirada del bebé que nos informa de la verdad. ¿Cuál es la mirada del bebé? Esa que interpreta todo en relación con todo, esa que interpreta cada elemento en relación con todo, porque primero está la globalidad, primero está la conciencia de la unidad. Eso es lo que está antes que nada. Desde esa conciencia de la unidad comprendemos nuestra individualidad y la propia realidad específica de todo lo que nos rodea, que está siempre lleno de vida, porque solo existe la vida. La muerte no existe, lo inanimado no existe, solo existe la vida. Por lo tanto, aquello que aparentemente está inanimado es algo vivo en relación con la realidad material a la cual pertenece, en relación con la globalidad. La evolución es la manera limitada por el tiempo en la que el cuerpo ha participado en la creación. Es por esto que se te ha dicho que no se te pide que evoluciones. No se te pide que evoluciones. ¿Cómo ibas a evolucionar si tú eres el Hijo de Dios?
Si en ti está todo el poder, toda la bondad, todo el amor, toda la libertad, en ti está la eternidad, en ti está el reino de los cielos. No son palabras mías, son palabras de Jesús de Nazaret. En ti está el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿qué evolución se va a dar? No precisa de evolución alguna, ¿no? Es una forma de, como comentaba, es una especie de caricatura de eso de nuestro aprendizaje, que debe darse porque no nos reconocemos en ese reino de los cielos y no reconocemos ese reino de los cielos en nosotros. La evolución limitada por el tiempo es la manera de la criatura, la respuesta natural del organismo vivo al estímulo de la materia sobre la materia y de la percepción de la criatura de su propia experiencia en el tiempo. Es decir, la evolución es la propia interpretación que hace la criatura de su propia experiencia en el tiempo, la interpretación que el ser humano como ser humano hace de su humanidad. Eso es la evolución, la interpretación que el ser humano como ser humano hace de su humanidad. Pero la humanidad es algo pasajero, algo efímero, algo que no es real, porque somos seres divinos, no somos seres humanos. Cuando pensamos que somos seres humanos y olvidamos nuestra divinidad, inventamos un Dios, como dice el Evangelio de Santo Tomás. El Evangelio de Santo Tomás dice: Dios hizo al hombre y el hombre hizo a Dios. El hombre hace a Dios cuando olvida su divinidad, inventa un falso Dios. Esta frase hay algunos ateos por ahí que presumen de haberla inventado. Ya lo decía Santo Tomás, hace 18 siglos. Los ateos de hoy día no dicen nada nuevo. Se ponen a leer libros espirituales, roban frases y dicen que la han inventado ellos. Le cambian el contexto, le cambian la intención. Bueno, ya os comentaba en algún vídeo que el ateísmo no existe. El ateísmo es rendirle culto al Dios de la muerte, que es la caricatura de ese Dios de vida, que es el único Dios. Por eso se nos dice en la Biblia: no adores a otro Dios que al verdadero Dios, al Dios de vida. No adores al Dios de muerte, porque si adoras al Dios de muerte, la muerte te parecerá algo evidente. Y es la que determinará tus pensamientos, tus acciones, tus relaciones, con lo que le pasa a los ateos y lo que le pasa a los que forman parte de religiones que adoran a un Dios ajeno a sí mismo. Que ese culto al Dios de la muerte determina sus pensamientos, sus relaciones, su forma de comportarse, y determina que permanentemente necesiten estar confrontados con los demás, como no puede ser de otra manera. En el momento en que tú interpretas que Dios es algo ajeno a ti, tienes necesidad de confrontarte con tus semejantes, porque no reconoces a la divinidad en ellos y no la reconoces en ti mismo. No la reconoces en ti mismo y por lo tanto no la reconoces en ellos. Te atacas a ti mismo, atacas a tu propia divinidad, y como no puedes atacar a tu divinidad, lo que haces es exteriorizar ese ataque, exteriorizas ese ataque y permanentemente tienes que estar atacando a tus hermanos y hermanas para que se dé tu comprensión de algo, para que se dé un aprendizaje. Por eso esto, que es de lo cual estoy hablando, es lo que termina. Cuando despierta la conciencia, el aprendizaje termina. Ya no tenemos que estar discutiendo permanentemente con nuestros semejantes. Ya no tenemos que estar viendo error, ego, equivocación en los demás, ¿no? Como le sucede a tantas personas que se creen muy inteligentes y permanentemente están enfocándose en quienes ellos no consideran que no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la forma que ellos tienen de reafirmarse en su supuesta inteligencia. Necesitan enfocarse en las personas que aparentemente no tienen esa misma inventiva intelectual, ¿no? Para así sentirse importante, ¿no? Pero eso es consecuencia, como es evidente y como cualquiera puede comprender y comprobar si honestamente lo examina, es consecuencia de un complejo, de sentirse inferior. El que se siente inferior, superior, el que precisa de subrayarse en una superioridad, es que verdaderamente se siente inferior. Por eso precisa permanentemente de querer inventarse, de querer subrayar de querer enfocarse en los que aparentemente son inferiores a él. ¿Por qué? Porque él se considera inferior a todos. Eso es algo que honestamente, si uno lo examina, lo puede comprobar. Bueno, como nos comentaba, vamos a ver si nos centramos en lo que se nos dice en este capítulo y acabamos brevemente. La evolución limitada por el tiempo es la manera de la criatura, la respuesta natural del organismo vivo al estímulo de la materia sobre la materia y de la percepción de la criatura.
de su propia experiencia en el tiempo. Esta evolución limitada por el tiempo es en realidad adaptación, eso es adaptación, ¿no? Bueno, esto también nos recuerda un poco lo de las razas, ¿no? Que se nos hablaba en las cartas de Cristo. ¿Por qué existen razas? ¿Por qué existen razas negras, raza amarilla, raza blanca, con sus diferentes subgrupos raciales? ¿Por qué existe? Porque nos adaptamos a nuestros entornos climáticos determinados. ¿Por qué hay narices que son más anchas? Porque son, o bien se vive en lugares muy altos, en montañas, o bien se vive en lugares muy calurosos y allí la dificultad para respirar es mayor y por lo tanto precisamos de unos orificios nasales que sean mucho más amplios. ¿Por qué los asiáticos tienen los ojos más anchos? Bueno, pues por las condiciones de cómo el sol luce en esos territorios, ¿no? En definitiva, las razas existen porque se da una adaptación del ser humano a los diferentes territorios que haya en África, en Europa, en Asia, en América. Se da una adaptación de los seres humanos a través del tiempo y eso es lo que tiene que ver con la palabra evolución. Eso es lo que tiene que ver con la palabra evolución. Esta evolución limitada por el tiempo es en realidad adaptación. Igual como en la evolución perdemos muchas cosas también, ¿no? Cuando nos convertimos en seres urbanos, como nos pasa hoy en día a muchísimas personas, muchas de nuestras capacidades son olvidadas, las capacidades que tenían los indígenas, los indios, con respecto a la naturaleza, ¿no? Cómo podían escuchar sonidos que se producían a muchos kilómetros, cómo podían interpretar cuando iba a haber un seísmo, por ejemplo, ¿no? Como interpretan los animales. Ha habido cientos de seísmos que los animales, antes de que se den esos movimientos de tierra, se apartan de donde van a suceder porque ellos lo perciben, saben que algo no anda bien. Pues en tiempos en los que el hombre vivía cercano a la naturaleza manifestada, el hombre tenía estas capacidades también, ¿no? Y las sigue teniendo en algunos pueblos indígenas. Al convertirnos en seres urbanos, nos adaptamos a un medio que pretende alejarse de la naturaleza manifestada y por lo tanto perdemos esas capacidades. Olvidamos esas capacidades, perder no perdemos nada. Nuestra riqueza espiritual está siempre ahí para ser reconocida. Por eso es tan importante que volvamos a la naturaleza y eso también se ve en muchas sociedades de hoy en día, ¿no? Cuando se construyen todos esos parques enormes, la gente se va a vivir en ecoaldeas, la gente está comprendiendo que la naturaleza no es, que somos parte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza manifestada, tenemos una relación con ella como lo tenemos con todo lo que está vivo. Y el primer paso para reconocernos en esa unidad de todo lo creado, el primer paso puede ser el que lo demos de vuelta a la naturaleza. No tenemos que privarnos de nada, no se trata de que ya no tengamos coches, ni ordenadores, ni carreteras, no se trata de nada de eso, se trata de vivir más próximos a la naturaleza, de volver a tener esas capacidades que habíamos olvidado, que como anteriormente os estaba comentando. La evolución limitada por el tiempo aún continúa y a medida que el planeta se ve aglomerado, a medida que el progreso deja a tantos insatisfechos, esto que nos dicen en este capítulo, a medida que el progreso nos deja insatisfechos, a medida que los problemas medioambientales aumentan, incluso lo que se percibe como necesario para la supervivencia te dirige a nuevas respuestas sobre lo que la supervivencia podría significar. Todo el mundo sabe en esta época de Cristo, eso que nos dice textualmente, todo el mundo sabe en esta época de Cristo que el fin de la antigua manera se acerca al igual que se acerca lo nuevo, por lo tanto se mueven hacia la anticipación, todo el mundo, da igual que lean un curso de milagro o que no lo lean,
Da igual que sean ateos, da lo mismo que sean vegetarianos o que no lo sean. Todo el mundo se está dando cuenta de que tenemos que anticiparnos en lugar de adaptarnos, que al adaptarnos perdemos capacidades, como antes os comentaba. Por lo tanto, la evolución que hacemos con el concepto de la evolución, pues poco a poco lo vamos adaptando al nuevo concepto de anticipación. La anticipación, por ejemplo, es aquello que los animales, lo que antes os comentaba de los animales, ¿no? Que se apartan de un lugar en peligro de seísmo porque perciben de que ese movimiento de tierra va a tener lugar, ¿no? Muchas personas comentan de que a veces ha habido catástrofes y que los animales no la han previsto, ¿no? Esto generalmente sucede porque a veces son catástrofes provocadas por el hombre. El hombre mueve montañas, mueve ríos, el hombre hace una serie de cambios caprichosos en la orografía, que eso tiene sus consecuencias. Lógicamente, la Tierra, que es algo vivo, es como si viene alguien y yo qué sé, y te cambia, te pone el dedo de una manera, pues tú coges y te lo pones, vuelves a poner de la manera que a ti te guste, ¿no? Pues la Tierra, que es algo vivo, pues sucede exactamente lo mismo. Si por capricho cambiamos algo dentro de su superficie o dentro de sus entrañas, y por capricho cambiamos algo, la Tierra se despereza, y eso puede causar un movimiento de tierra, que una catástrofe que igual no se hubiera dado si la mano del hombre no hubiera hecho esos cambios caprichosos, ¿no? La evolución en el tiempo es parte de lo viejo que tenemos que dejar atrás. La evolución de lo viejo es parte de lo viejo. La evolución en el tiempo, perdón, la evolución en el tiempo es parte de lo viejo que tenemos que dejar atrás. Esos son los patrones antiguos. No existe evolución alguna. Existe, claro, existe dentro de la realidad aparente en la que creemos que existe, como existe el aprendizaje y existe permanentemente en la realidad aparente en la que creemos que existe, pero en la verdad de nuestro ser, en esa verdad en la que reconocemos toda nuestra riqueza espiritual, la divinidad en nosotros y por lo tanto la divinidad en todo lo creado, ni hay evolución, ni hay aprendizaje, ni nada ni se conciben estos conceptos.